Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo canal, a este pequeño rincón de internet titulado Luisillo Drums. Un pequeño espacio donde veremos algunos cuantos consejos, tips, uno que otro cover y unas cuantas lecciones acerca de este maravilloso instrumento que es la batería. Así es que en este primer video vamos a debutar con lo más básico de lo básico. ¿Cómo hacer si queremos aprender a tocar la batería, pero no tenemos una batería? Sé que suena un poco absurdo, pero créanme que es una realidad muy presente en mucha gente. Si tuvieron la fortuna de haber nacido en una familia de músicos o tienen algún amigo que tenga una batería o algo así, pues ahora sí que corren con la suerte de que se les va a facilitar mucho la entrarse a este mundo sin necesidad de invertir un solo peso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no? Muchas veces pasa que estamos en nuestra pubertad. Bueno, realmente no hay edad para aprender a tocar un instrumento, ¿verdad? Pero generalmente pasa que en la pubertad estamos que queremos aprender, no sé, vemos videos de rockstars ahí rifándose acá bien chido y decimos, no, pues yo quiero ser como ese cabrón, pero pues no tengo dinero para comprar una batería y pues nos frustramos y muchas veces terminamos abandonando ese sueño. Y yo no quiero que eso pase, yo quiero que se adentren, que por lo menos se den una pruebita de lo que pueden encontrar en este maravilloso mundo de la batería, con este hermoso instrumento que les aseguro que no se van a arrepentir si se adentran a aprender a tocar. Y bueno, como les decía, muchas veces pasa que nuestros papás pues no quieren comprarlo, no quieren hacer la inversión de comprar baterías sin antes asegurarse de que no es solo un hobby que vamos a terminar dejando a los 2 meses, sino que va a ser algo pues, que va a durar con el tiempo, ¿no? Entonces, para eso tenemos de dos opciones. La primera sería tomar clases, ir a una academia o algunos tienen la fortuna de que en sus escuelas dan talleres de música y ya tienen una batería y pues ahí vamos a aprovechar para tocar, para dar nuestros primeros golpes en una buena batería. Pero pues muchas veces pasa que no tenemos tampoco esa posibilidad, por lo que tenemos que aprender de nuestra casa. Además con eso de la cuarentena que está ahorita, que no podemos salir, pues con mayor razón hay que buscar otras alternativas, ¿no? Y bueno, para eso les traigo este video donde les estaré dando ni más ni menos que 4 opciones para aprender a tocar la batería desde su casa sin salir y con materiales muy económicos y accesibles. ¿Les interesa? Vamos a darle. Y bueno amigos, algo que vamos a necesitar sí o sí si queremos aprender a tocar la batería es conseguirnos un par de buenas baquetas. En el mercado tenemos una infinidad de opciones, una infinidad de marcas, medidas. Y a continuación les voy a dar algunos aspectos que deben tomar en cuenta a la hora de elegir sus baquetas. Lo que tienen que saber es que básicamente hay varias medidas, si no me equivoco son como 8 o 9. Pero básicamente las que vamos a usar como bateristas, las que yo les recomiendo para empezar, son la 5B, o ya sea también la 2B, 5B, 2B o también la 5A. ¿En qué varía, dirán ustedes? Pues tal vez no se note mucho aquí en el video, pero varía mucho en el grosor y también varía en la forma del cuello y obviamente de la cabeza. Igual tenemos diferentes tipos de materiales, pero yo les recomiendo las de madera porque son las que mejor absorben los golpes. Entonces, igual ya dependerá de sus gustos. También, por ejemplo, tenemos baquetas de metal, pero la verdad es que a mí no me gustan mucho esas porque siento que, además de que no absorben tanto el golpe, siento que dañan más los parches de la batería. Entonces, pues sí, no es muy aconsejable desde mi punto de vista. Y bueno, como les digo, tenemos que la baqueta se conforma por la cabeza, el cuello, el cuerpo, el mango, que es donde se agarra, y el extremo. ¿Ok? Adicional a eso, también tenemos diferentes tipos de puntas. Tenemos punta de barril, punta de gota, punta de óvalo. Yo lo que aplico, un consejo que yo les recomiendo, que a mí me ha funcionado, es que se compren para ensayar unas baquetas un poco gruesas, ya sea unas 2B o una 5B. Y ya a la hora de ya tocar en un concierto o en un evento o en lo que sea que toquen ya en serio, se consigan unas baquetas más ligeritas. Estas por ejemplo son las 7A, son las baquetas más ligeras que he comprado, más pequeñas, incluso varía también el tamaño, como podrán observar. Y este tipo de medidas, las 7A, son más que nada para tocar jazz, bossa nova, ese tipo de canciones, de géneros digo. Ese tipo de géneros que muchas veces requieren que metamos matices un poco más leves, o incluso también la velocidad a la hora de tocar, pues necesitamos que la baqueta no sea un impedimento para también tocar rápido.
Entonces, adicional a todo esto, tenemos otro tipo de instrumentos para tocar, como por ejemplo estas que se llaman escobillas. Estas igual son para tocar jazz. Déjenlas abro. Y nada más que belleza. Estas son más que nada para obtener un sonido un poco más rasposo y a la vez leve. Ya aparte de esto tenemos estas que son de la medida S, pero estas realmente no las vamos a utilizar como bateristas. Estas son más que nada para orquestas o para bandas de guerra. Entonces, ahora sí que las puse aquí nada más para darles el ejemplo. Pero como tal, un baterista no requiere de ese tipo de baquetas tan grandes. Ok. Estas yo las tengo porque mi hermana se metió en la primera de la banda de guerra. Y pues las tomé prestadas. Y bueno, estas serían básicamente algunas de las medidas. Realmente no les di todas. Si quieren explorar un poco más de las posibilidades que tenemos en baquetas, les voy a dejar aquí abajo en el link un video de un baterista que yo admiro mucho. De un canal bastante bueno de bateristas, en donde explican mucho mejor, mucho más a detalle cuáles son las medidas de las baquetas y cuáles nos convienen más de acuerdo a, pues a cada quien, de acuerdo al género que quieran tocar o incluso el sonido que quieran obtener. Y bueno, esto es en resumidas cuentas los tipos de baquetas. Ahora vamos con otro elemento que nos puede ayudar a la hora de aprender a tocar la batería. Bien, este es un pad de entrenamiento. Pues ustedes pueden comprar uno de estos, les cuesta entre 100, 200 pesos. Bueno, no, yo lo compré así, hay unos que vienen con su base, ya más o menos a esa altura. Se supone que tiene que dar a la altura en la que ponemos la tarola. Entonces yo como no tengo base, el que compré me venía así. Me las ingenié y me compré una liga de estas de las que usaban en la primaria para jugar. Entonces yo lo que hago es ponérmela aquí en la pierna. Poner así el rebotador. Claro que esto no es como que muy profesional. De hecho, lo más recomendable es que se use una base de tarola y ahí lo pongan. O como les veo, unos que vienen con su base. Pero pues en mi caso no venía con base. Entonces las ingenié para ponérmela aquí. Y lo que vamos a hacer a la hora de practicar con nuestro rebotador es justamente desarrollar el rebote que es tan necesario a la hora de aprender a tocar con las baquetas. Entonces ya con esto, algo sí muy esencial que van a necesitar es desde un principio aprender a tocar con un metrónomo. Yo aquí no tengo uno, el que tenía se me descompuso. Pero tenemos ya ahora con toda la tecnología, pues tenemos todos a nuestro alcance, pues, un celular en el cual podemos cargar aplicaciones. Hay cientos de aplicaciones de metrónomos, o bueno, no creo que tantos, pero hay muchos. Entonces podemos cargar una aplicación o directamente si tenemos internet podemos buscar en Google metrónomo y ahí automáticamente les va a aparecer un metrónomo estándar, muy sencillo pero que al final de cuentas cumple con su cometido. Ok, entonces lo que vamos a hacer será poner el metrónomo y vamos a ir practicando con nuestro rebotador. Ok, antes que nada, yo creo que me estoy adelantando mucho. Hay que saber sobre la forma de agarre de las baquetas. Existen 4 tipos de agarres. Entonces, el tradicional vendría siendo el agarre más antiguo que existe, desde las primeras rolas que se empezaron a tocar en la batería. Y de hecho, mucho antes de la batería ya se utilizaba este tipo de agarre. Entonces, básicamente consiste en la mano izquierda o mano derecha si son zurdos. Es agarrar la baqueta entre los dedos del medio, justo en el medio de la mano, aquí. Entonces, de esta forma, y lo vamos a sostener con el pulgar, aquí. Entonces tiene que quedar así, miren. ¿Ok? Entonces, a la hora de utilizar este agarre, básicamente tocamos así. Este tipo de agarre se usa más que nada para tocar jazz. Y también es el agarre que se usa en las orquestas y en bandas de guerra. De hecho aquí tengo unas baquetas de bandas de guerra. Se las robé a mi hermana. Ok, entonces yo tengo un maestro que me decía que tenía que aprender a tocar con este tipo de agarre. Pero para serles honestos, yo nunca me llegué a acostumbrar. Desde un principio que comencé a tocar, comencé a tocar así, con este en el caso era el agarre americano.
Entonces, pues yo les diría que tienen ustedes que aprender a tocar fuerzas con el tradicional. Así que ya el tipo de agarre que escojan dependerá de su gusto, de cómo se acomoden ustedes, de acuerdo también a lo que van a tocar. Y bueno, entonces aparte del agarre tradicional, está el agarre francés. Sí, está el francés. Sí, y en el agarre francés consiste más que nada en tener los pulgares hacia arriba y el resto de la baqueta la sostenemos con el resto de los dedos. Prácticamente rebota sobre nuestro dedo índice. ¿Okay? Es el agarre francés. Luego tenemos el agarre alemán, que es prácticamente voltear las manos, tienen que quedar hacia abajo de esta forma. Igual que el francés, pero hacia abajo, invertido. Así es el agarre alemán. Y finalmente tenemos el agarre americano, que es como un intermedio entre el agarre francés y el alemán. Queda como en diagonal los dedos. Entonces ya, como les digo, el tipo de agarre que elijan va a depender de ustedes de cómo se acomoden. Y realmente no tenemos que casarnos con un tipo de agarre en específico. A la hora de tocar podemos irlos variando. No sé, por ejemplo, yo de repente cuando toco los platillos lo hago con el agarre francés, pero cuando toco la tarola y hago redobles lo hago con el americano. El alemán muy rara vez lo ocupo, es más que nada cuando quiero como que bajar la intensidad del golpe. Entonces como tal, como les digo, ya es como ustedes se acomoden. No importa si hace una combinación de todos los agarres, como les digo. Y bueno, eso es en cuanto a agarres. Entonces, como les digo, ya el rebotador dependerá de ustedes. Si no tienen dinero para un rebotador, pues pueden agarrar a una superficie que no sea ni muy dura ni muy blanda. Pues eso les puede servir. Y bueno, adicional a todo esto, yo tengo una recomendación. De hecho, la forma en que yo aprendí a tocar ritmos antes de la batería. Y es un pandero. Sí, ya sé lo que dirán algunos. ¿Cómo que un pandero? ¿Para qué voy a comprar un pandero si yo quiero una batería? No sé qué. Yo decía lo mismo, la verdad es que yo tuve un maestro que desde un inicio me dijo que tenía que aprender a tocar el pandero antes de aprender a tocar la batería. Como tal, siento que no es regla, no es ley aprender a tocar el pandero, pero sí nos va a ayudar muchísimo a desarrollar nuevos ritmos y también a desarrollar un poco el movimiento de muñecas. Entonces, realmente a la hora de tocar, con lo que tocamos es con las muñecas, no con el brazo entero. Y ya sé, muchos dirán, no, pero entonces, ¿por qué en los videos musicales de los expertos tocan así, moviendo los brazos así bien exageradamente? Pues eso ya es más que nada por imagen, ahora sí que para verse más cool a la hora de tocar. Pero como tal, un baterista no necesita mover así tan exagerado el brazo, solo simplemente la muñeca. ¿Ok? Entonces apréndanse eso. Y bueno, entonces como les digo, ya el pandero nos va a ayudar a cumplir con ese propósito de tanto desarrollar el movimiento de muñeca como también desarrollar ritmos. Entonces, desde ritmos tan básicos hasta ritmos un poco ya más complejos. Yo como tal no les voy a decir que soy un experto tocando el pandero, la verdad es que solo lo ocupé en un principio para irme soltando un poco en el aspecto de aprender rítmicas. Yo les aseguro que les va a servir muchísimo, aunque pues sí, como les digo, no es necesario volverse un experto en el pandero. Y bueno, tampoco es necesario que hagan la inversión de comprarse un pandero como este, que la verdad es que también a mí me costó un poco carito. Pero bueno, este yo lo compré más que nada porque es un pandero especial para la batería. Como podrán ver, aquí tiene este seguro que es para meterlo en uno de los tubos de las bases de la batería y ya con eso puedes tocarlo. Pero ustedes como tal no necesitan comprarse uno. De hecho, hay tutoriales en internet de gente que te enseña a hacer tu propio pandero de forma muy sencilla. Voy a dejarles aquí abajo el link, igual para que se hagan el suyo. Y bueno amigos, en un siguiente video les voy a estar enseñando algunos ritmos de pandero y también algunos rudimentos que pueden aplicar en su rebotador o pad de entrenamiento. Así que espérenlo, muy pronto lo estaré grabando. Y mientras tanto les voy a enseñar una alternativa más. Bueno, dos. Dos alternativas más que pueden aplicar para aprender a tocar la batería sin necesidad de una batería. Bueno amigos, voy a tener que cortar este video, lo voy a tener que dividir en dos. Les prometí que les daría 4 consejos, pero debido a que este video se ha quedado muy largo, lo voy a dividir en dos. Así que ya saben, pad de entrenamiento, pandero, procuren usar metrónomo. Y en un siguiente video les voy a dar algunos ejercicios y también les voy a decir cómo mejorar su técnica con las manos,
bonito camión, radio. Cómo mejorar su técnico de manos, y algunos cuantos rudimentos y ejercicios para ir viendo un poco de rítmica. Así que bueno, espero que les haya servido este video, les haya gustado y los veré en un siguiente video aquí en el canal de Luisillo Drums. Suscríbanse, denle like, compartan y les deseo muy felices redobles.